Hola amigos, ¿qué tal? En este video vamos a practicar el mate del pasillo. Lo que vamos a hacer es explicar este patrón de mate y luego vamos a hacer varios ejercicios. Les voy a dejar los enlaces al Lichess en la descripción del video. Aquí estoy en Lichess viendo el capítulo y dice: uno de los mates más comunes. Se produce normalmente con el rey enrocado y sin defensores en la última fila. Y en esta situación el rey es vulnerable a los ataques de torres y damas, debido a que estas piezas atacan de manera simultánea la fila completa, dejando al rey sin escapatoria, encerrado por sus peones o por sus propias piezas. Entonces acá vemos que tenemos el siguiente ejemplo. En este caso tenemos dama C8 jaque, y ahora negro puede dilatar el mate ocupando piezas como bloqueo, pero no puede evitarlo. Y en este caso, negro tiene que entregar el alfil. Y damos el mate. Con esto hemos revisado la explicación del patrón de mate y ahora vamos a realizar distintos ejercicios con este patrón. Partimos con los ejercicios. Aquí vamos a hacer ejercicios al principio bastante fáciles, pero luego vamos a aumentar la dificultad gradualmente a ejercicios más complejos. Partimos, estamos jugando con negra. Entonces hay que ver jaque. El rey está encerrado por sus propios peones. Entonces tenemos torre C1, mate. Va a bloquear con la torre blanca y luego mate. Torre C1 jaque. Torre D1 bloqueando. Torre por D1 mate. Y acá está el patrón. Perfecto. Aquí está el código del ejercicio. Después ustedes pueden crear el vínculo con ese código si es que alguien quiere revisar este ejercicio en particular, o cualquiera de los que vamos a ver. Acá estamos jugando con negra. Entonces, ¿cuántos atacantes tenemos nosotros en la casilla F1? Bueno, notar que acá el rey está encerrado por sus propios peones. Acá nosotros tenemos dos atacantes, la dama y la torre de F8. ¿Y el cuántos defensores tiene? Solamente la torre de F7. Luego, si nosotros hacemos dama por F1 jaque, torre por F1, torre por F1 jaque, y ahora él va a tener que entregar la dama, dama E1, torre por E1, mate. Perfecto. Sigamos. Vamos a hacer 5 de los más fáciles. Torre A1 jaque. Luego blanco necesariamente tiene que bloquear con el caballo en F1. Y sería torre 1 jaque, caballo F1. Y ahora nosotros tenemos caballo E2 jaque. Acá hay que hacer caballo E2 para hacer que el rey vaya a la casilla H1, ¿cierto? Y ahora nosotros hacemos el mate con torre F1, mate. Correcto. Sigamos. Estamos jugando con negras. Aquí vamos a tener que desviar hasta el filo, ¿no? Si nosotros hacemos torre B1, obligamos a blanco a capturarnos con el alfil. Y luego nosotros tenemos torre D1 jaque. Blanco tiene que bloquear de dama y luego nosotros capturamos la dama. Correcto. Ya. Claro. Aquí nosotros podríamos intentar llevar al rey a la casilla H1. ¿Y cómo podemos hacer eso? Con un jaque de la dama en D4. Sería dama D4, jaque. Si rey F1, tenemos el mate con la dama en F2, ¿cierto? Entonces va a ser dama D4, jaque. Como nosotros vimos que hay un mate con la dama en F2, el blanco necesariamente va a ser H1. Y en esta situación nosotros tenemos dama A1 jaque y tiene que entregar las torres. Sería torre B1, dama por B1, torre C1, dama por C1, mate.
Correcto. Ya vamos a hacer el último fácil y pasamos a los más complicados. Aquí visualizamos el mate con la torre en D8. Sí. Pero el defensor es la torre que está en C8. Entonces nosotros podemos primero eliminar el defensor y luego entrar con la torre. Va a tener que bloquear de caballo y capturamos. Ya, ahora voy a aumentar la dificultad. Estaba en el más fácil, ahora voy a pasar a más fácil. Y acá sale la puntuación del ejercicio igual. Ya, vamos. ¿Cuántos atacantes tenemos nosotros en la casilla de 1? Nosotros tenemos la dama y la torre. ¿Y cuántos defensores tiene blanco? La torre y el rey. O sea, nosotros tenemos 2 atacantes y blanco tiene 2 defensores. ¿Podemos eliminar uno de esos defensores o hacer que blanco tenga, en vez de 2, tenga 1? Y la respuesta es sí podemos. Con alfil H6. Sería alfil H6. Ya, a ver, estoy pensando un poquito. Alfil H6, si rey B1, dama por D1, torre por D1, torre por D1 mate, ¿cierto? ¿Y qué pasa si bloquea de torre? Alfil H6, torre D2, claro. Ahí nosotros, si bloquea de torre, nosotros tenemos alfil por D2, rey B1, dama por D1, mate. Acá solamente bloqueo de peón. Nosotros capturamos con el alfil. Y ahora, dama por D1. Torre por D1, mate. Bien. Estamos jugando con blancas. Veamos. Ya, miren. ¿Cuántos atacantes tenemos nosotros en la casilla de 8? 2 torres, ¿cierto? ¿Cuántos defensores tiene? 1. Solamente la dama. Entonces nosotros tenemos que atacar a la casilla de 8. Porque como tenemos 2 atacantes y él tiene un defensor, nosotros vamos a terminar con una torre en D8. Va a bloquear de torre. Voy a hacer la secuencia completa, miren. Torre de 8, jaque. Negro necesariamente tiene que salir del jaque y puede capturar de dama o bloquear de torre. Si captura de dama, tenemos torre de 8, jaque, torre C8, torre por C8, mate. ¿Qué pasa si bloquea de torre? Sería torre de 8, torre C8, torre por C8, dama por C8, torre por C8, mate. Correcto. Bueno, ya voy a hacer 2 más de fácil y después voy a pasar al normal. Vamos a ver. Ya. Acá nosotros tenemos un peón pasado, a punto de coronar. ¿Podemos forzar la coronación de alguna manera? Sí. ¿Cómo? Con dama D1. Dama D1 es jaque y obligamos la captura de blanco con la torre. Y luego cuando capture nosotros coronamos dama. Y en mate. Correcto. Y al último de esta dificultad. Ya. Ahora nosotros estamos viendo algo que ocurre generalmente en el mate del pasillo. Que es un jaque con la dama en F7. Lo que hacemos con ese jaque es hacer que el rey vaya a la esquina en H8. Entonces tenemos dama F7, jaque, rey H8. Y ahora nosotros quedamos con 2 atacantes en la casilla F8. Y él solamente con un defensor que es la torre. Mate. Perfecto. Voy a pasar ahora al normal. Ya, vamos. ¿Cuántos atacantes tenemos nosotros? En la casilla E1 tenemos la dama y la torre. ¿Cuántos defensores tiene él? Solamente la torre. Entonces simplemente hacemos esto. Perfecto. Acá, si se fijan, como hemos hecho varios ejercicios, hay algunas observaciones que podemos realizar. Que los alfiles generalmente ayudan a que el rey se arrincone en una esquina, ¿cierto?
Bueno, otra observación es que hay que estar atento a contar atacantes en las casillas. Y la entrada de la dama en F7 o esos jaques intermedios que hacen que el rey se arrincone más. Entonces nosotros primero acá tenemos alfil A3, jaque. ¿Puede bloquear de alguna manera? No, entonces se va a hacer rey G8, alfil A3, rey G8, torre 8, mate. Ah, perdón, podía bloquear de peón, pero no sirve. Ya, sigamos. Acá tenemos un descubierto, ¿no? Al parecer, cuando tenemos un descubierto tenemos que decir dónde vamos a hacer el jaque. ¿En E2 o en F3? Aquí suena mucho mejor E2, porque estoy desconectando al alfil de la torre, de la casilla F1. Calculemos esa, entonces sería caballo E2, jaque descubierto. Y además un jaque doble. Como un jaque doble, necesariamente rey va a ser H1. ¿Y qué es lo que pasa acá? Nosotros tenemos dos atacantes en la casilla F1 y solamente tiene un defensor. Y como pasa eso, nosotros hacemos dama por F1, jaque, torre por F1, y después torre por F1, mate. Correcto. Ya a ver. Vamos a hacer dos más de la dificultad normal. ¿Cómo estamos? A ver. Hay tres atacantes. Nosotros tenemos tres atacantes en la casilla C1. Y él tiene tres defensores, que serían las dos torres y el rey. Entonces no nos sirve simplemente hacer dama C1. Tenemos que hacer otra cosa antes, que puede ser muy interesante. Dama de 3, jaque. Calculemos ese. Dama de 3, rey A1. Y acá yo puedo eliminar uno de los defensores de la casilla C1, que sería la torre. Sería dama por F1, torre por F1. Y acá tenemos dos atacantes, que son las torres. Voy a decir toda la línea de nuevo. Dama de 3, jaque. Rey A1. Dama por F1. Torre por F1. Torre C1. Torre por C1. Torre por C1, mate. Correcto. Ya, sigamos. Claro. Aquí vamos a tener que mover la dama a la casilla de 5, ¿no? El primer jaque que tenemos que ver es torre de 8. Torre de 8, la única posibilidad es cubrir de torre, ¿cierto? Torre F8. Dama de 5, jaque. Esta torre está clavada por la nuestra, entonces va a ser simplemente rey H8. Y ahora nosotros tenemos torre por F8, mate. Ya, correcto. Ahora voy a aumentar la dificultad. Estamos en normal y ahora pasamos a más difícil. Seguimos con los ejercicios. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la dama y la torre alineadas, ¿cierto? Estamos jugando de blancas y podemos entrar con la dama en F7, ¿cierto? Calculemos esa. Dama F7, única, rey H8. Claro. Pero acá no nos sirve hacer dama F8 directamente, porque es perdedora esa jugada. Voy a decir de nuevo la secuencia. Sería dama F7, rey H8. Dama F8. Caballo por F8. ¿Y cómo damos mate? No es posible. Entonces tenemos que hacer alfil G7 en vez de dama F8. Sería así. Dama F7, rey H8. Alfil G7. Y negro, para salir del jaque, tiene que capturar el alfil con caballo. Caballo por G7.
Y ahora nosotros quedamos con dos atacantes en la casilla F8. La dama y la torre. ¿Lo ven? Voy a repetirla de nuevo, ¿ya? Dama F7. A ver. Dama F7. Rey H8. Alfil G7. Caballo por G7. Dama F8. Torre por F8. Torre por F8 mate. Correcta. Ya, sigamos haciendo un par de ejercicios con esta dificultad y después pasamos a la otra. Acá podemos entrar con la dama en la casilla D7. Ya, a ver, calculemos esa. Dama D7, jaque, única, rey F8. Ya, pero acá, por ejemplo, nos sirve si yo hago dama D8, porque toma de torre, yo tomo de torre y se nos escapa por la casilla de 7. Entonces parece que va a tener que entrar a jugar el alfil, ¿o no? Sí. Sería, voy a repetirla. Dama de 7 jaque. Rey F8. Alfil C5 jaque. Rey G8. Y ahora nosotros quedamos con dos atacantes en la casilla de 8. Nosotros hacemos dama de 8 jaque, torre por D8, torre por D8 mate. Perfecto. Ya, otro más. Con esta dificultad. Miren, a ver, ¿cuántos atacantes tenemos? Nosotros tenemos en la casilla de 1. Sería la dama y la torre. ¿Y él cuántos defensores tiene? La torre y el alfil. O sea, nosotros tenemos dos atacantes y él tiene dos defensores en la casilla de 1. Así que todavía no nos sirve. No nos sirve entrar acá. Pero esta... no, tampoco. ¿Hay alguna manera de desviar ese alfil? Esa sería una pregunta. Y la otra, acá podemos entrar de manera muy interesante en la casilla F2 con la dama. Y parece que esa es la ganadora. Sería dama F2 jaque, única, rey H1. Y acá nosotros quedamos con... ya. Y acá nosotros tenemos que hacer torre por D1 para eliminar uno de los defensores de la casilla F1, ¿cierto? Y él va a hacer torre por D1 y luego nosotros hacemos dama F1, torre por F1, torre por F1 mate. ¿Cuántas jugadas son? A ver. Voy a decir de nuevo la secuencia. Dama F2, jaque, rey H1, torre por D1, jaque, torre por D1, dama F1, jaque, torre por F1, torre por F1 mate. Listo. Ya, ahora pasemos a la dificultad más... el más difícil. Ya, a ver, veamos. Ya. Cuando ocurra esto y nosotros tenemos un alfil que puede entrar a este diagonal, nosotros tenemos que pensar que hay posibles clavadas. Pero la secuencia en este caso es la siguiente. Torre C8 jaque. Negro necesariamente va a cubrir de torre. Y nosotros ahora entramos con el alfil en C4. Y hay que notar que este alfil no está clavado, así que puede entrar. Eso tenemos que darnos cuenta, porque hay veces que estos alfiles están clavados de manera absoluta y ese jaque que pensábamos que queríamos darnos ya no lo podemos hacer. Entonces sería, de nuevo, voy a decir todo de nuevo. Torre C8 jaque. Torre F8. Alfil C4 jaque. No puede cubrir de torre porque esa torre está clavada de manera absoluta por nuestra torre en C8. Única, rey H8. Y luego nosotros capturamos la torre
que está en F8 dando mate. Correcto. Sigamos. Ya, a ver. Claro. Sí. Miren. ¿Cuántos defensores hay en la casilla D1? Está la torre y el caballo, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿hay alguna forma de eliminarlos, de eliminar esos defensores? Y la respuesta es sí, con la captura dama por B1. Dama por B1, necesariamente blanco va a capturar de caballo. Y cuando ocurra eso, nosotros hacemos torre D1, dando jaque, porque este rey está encerrado por sus peones. Van a cubrir de torre, nosotros tomamos la torre, mate. Sigamos. Dame F7, ¿no? Sí. Ya cuando ustedes lo van haciendo, lo van respondiendo rápido. Ya, sigamos. Caballo, ¿no? Caballo E2. Única. Rey B1. Torre por D1, jaque. Torre por D1. Torre por D1, mate. Sigamos. Acá, como estamos en una dificultad más complicada, ya hay sacrificios de dama, ¿no? Sí. Hay que evaluar dama por F1 jaque. Sería así. Dama por F1 jaque. Rey por F1. Alfil B5 jaque. ¿Puede cubrir de alguna manera efectiva? No. Rey G1. Y ahora nosotros tenemos torre E1 mate. Sí. Ah, aquí me faltó calcular eso. Se podría cubrir de peón, pero bueno, simplemente capturamos. Perfecto. Sigamos. ¿Cuántos atacantes tenemos nosotros en la casilla C1? Dama y torre. ¿Cuántos defensores tiene él? Tiene solamente uno, la torre de C3. Después van a tener que entregar la torre y después la dama. Ya. Sigamos. Acá se ve muy interesante. Acá hay dos jaques con el caballo que son interesantes. Pero me parece que es mejor este. Caballo de 2. Calculemos ese. Caballo de 2, jaque. Si torre por D2, nosotros entramos con la dama en E1, mate. Caballo de 2, jaque. Si rey G1, dama de 1, jaque. Torre por D1. Torre por E1, mate. Ya vamos a hacer 3 ejercicios más. A ver, ya. Jugamos con blancas. Ya. Aquí parece que este no es tan difícil. ¿Cuántos atacantes tenemos nosotros en la casilla B8? Tenemos 2. ¿Cuántos defensores tiene 1? Simplemente esto. Se coló uno más fácil que los otros. ¿Cuántos atacantes tenemos nosotros en la casilla E1? Dama, torre. ¿Cuántos defensores tiene solamente esta torre? Sería dama por E1, jaque. Torre por E1. Torre por E1, jaque. Alfil F1. Torre por F1, mate. Ya, sigamos. 3 más.
Ya. Acá la visualización es el mate con la torre en F8, ¿no? ¿Cómo podemos desviar este alfil para que entre esta torre? Con dama de 8. Sí, sería dama de 8, torre por D8, torre por D8 jaque, alfil por D8 y torre F8 mate. Ya, sigamos. Que yo quiero ver más sacrificios de dama en la casilla F2. Aquí parece que un sacrificio dama, ¿no? A ver, vamos a ver. Dama por F2. No, acá alfil. Dama por F2, torre por F2. Alfil por F2. No. Alfil por F2, jaque. Ya. Si rey H1, dama por H2, jaque. Rey por H2. Torre H6, jaque. Mate. Este parece que no es mate el pasillo. A ver, ya, este va a ser el último que vamos a ver. Pero en los ejercicios en estas páginas, la gente etiqueta los ejercicios. Entonces a veces están mal etiquetados. Por eso hay que ayudar en estas webs a etiquetar correctamente cada ejercicio. Sería alfil por F2, torre por F2, dama por F2 jaque, rey H1, dama F1 jaque, torre por F1, torre por F1 mate. Ya, el mate del pasillo está perfecto si captura de torre. Pero ¿qué pasa si es que no captura y se va directamente en la casilla H1? Sería alfil por F2, rey H1, y acá nosotros tenemos dama por H2, rey por H2, torre H6, y sería otro mate que se llama mate de Greco. Pero así que posiblemente va a capturar, porque acá como estamos viendo el mate del pasillo va a tomar de torre. Y lo hacemos. Ya. Listo, amigos, hemos hecho muchos ejercicios de esto y espero que alguno de estos comentarios les sirva a ustedes a la hora de entrenar el mate del pasillo. Les voy a dejar el enlace de este patrón de mate y ustedes pueden hacer lo mismo que yo, ir haciendo ejercicios y cambiando el nivel de dificultad. Parten en fácil y luego llegan a más difícil. Yo ahora lo estoy haciendo sin puntos para no desviarse, pero ustedes pueden hacerlo con puntos. O sea, en realidad lo hago para no distraerme viendo los puntajes y eso. Bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo. Chao, chao.